reúnen a diferentes movimientos, partidos políticos para trabajar por un consenso por Venezuela, por nuestro país. Estábamos hablando en el bloque anterior que de un lado tú pues mencionabas la palabra, el término arbitrariedad por parte de un lado en el tema de los candidatos y las inscripciones, ¿no?, de las instituciones como el CNE, y por otro lado, ¿qué ocurre con un sector también de la oposición que, entendiendo estas reglas del juego, que pueden calificar como arbitrarias o injustas, pues tampoco está dispuesto a ceder? Si no es esta persona, no es nadie, no vamos a conversar con otros partidos? O sea, estamos hablando de una situación que puede ser determinante, de un momento histórico importante. ¿Cómo deberían ser las jugadas que desde la oposición se estén dando en este momento y también desde el gobierno? Porque al final es la población la que requiere respuestas urgentes para los problemas que tienen y nadie quiere imaginarse nuevas sanciones, más confrontamiento entre esos dos polos, ¿no?, de la población, Ángel. Sí, de hecho, ambos polos están haciendo su trabajo, ¿no? Hay un polo que está intentando sembrar desconfianza, está intentando sembrar incertidumbre, se está pasando por encima de la ley, no dejar participar a alguien definitivamente es algo aberrante, no respetar esas cosas, de hecho incide mucho en cómo piensa la audiencia de quien se opone a eso. Bueno, nada, es su trabajo. Están tratando de mantenerse en donde están. Por otro lado, el otro polo está tratando de generar organización de la base, pero creo que allí hay que hacer un gran esfuerzo por concientizar a la gente en la importancia que representa el rol del ciudadano en este momento. Ese rol de participación, de saber que su herramienta principal de lucha es el voto, eso hay que fortalecerlo. Y hay que fortalecerlo con políticas, porque, por ejemplo, en Consenso nosotros no tenemos un candidato, nosotros obedecemos a una política que busca hacer que la ciudadanía tenga claro ese rol y nosotros tratar de ser ese puente o esa voz ante los distintos actores políticos para que esa circunstancia o esa acción política que estamos desarrollando esté atada a ese sentimiento, a esa exigencia ciudadana. Pero pareciera que un sector de la oposición está dispuesto a decir, si no está esta persona, no es una elección competitiva y justa, por lo tanto hay que abstenerse. ¿Qué pasa en este escenario, Emilio? No, bueno, primero, ya la historia ha demostrado que la abstención ha sido un error. Incluso fue un costo político bastante alto el que ha tenido que pagar el sector que en el 2018 convocó a la abstención y que también convocó en el 2005 a la abstención. Y bueno, y eso no solamente, ese costo político no solamente lo han pagado ese sector, también lo hemos pagado los venezolanos, porque ha sido incluso para las organizaciones que estamos en Consenso bastante difícil elevar el valor del voto después de que había pasado, digamos, por una huelga electoral. Hoy el mundo está pendiente de lo que vaya a suceder en Venezuela en el marco de un proceso de transición pacífica y negociada. Hay que recordar que los procesos también, digamos, duros procesos como el que estamos viviendo acá, quizás más duros como el de Chile, como el de Sudáfrica. Hay que recordar que Mandela, cuando ganó, su vicepresidente fue de Klerk, que fue el que lo mantuvo preso 17 años. Sí. En Chile, cuando Aylwin ganó, el ministro de Defensa fue Pinochet, quien había sido dictador. Y yo con esto no estoy diciendo, no estoy sugiriendo nombre en la realidad venezolana, sino que si nosotros logramos construir una política más que el debate y seguir enfrascado en el debate de los egos y de los personalismos, quizás podríamos avanzar a construir un concepto de país, un proyecto de país, digamos, un poco más acorde a la realidad que está viviendo y al reclamo que está teniendo la gente, porque la gente quiere votar y quiere manifestar su voto castigo. Hoy el 80% de la población venezolana repudia la gestión de gobierno, porque bueno, este gobierno no sirve para gestionar el gas, no sirve para gestionar los servicios públicos, no sirve para gestionar seguridad, no sirve para ejercer soberanía. Ahora bien, hablando de lo que mencionabas de evitar este conflicto inútil, también más temprano estábamos revisando unas declaraciones del doctor Eduardo Fernández, presidente del IFEDE, donde él llamaba a establecer un pacto de Estado, ¿no?, más allá de el tema de los egos o de los partidos, un proyecto país y que incluso pueda ser compartido por sectores de un lado y del otro, pero pareciera muy difícil, Ángel, caminar
hacia ese sentido en las circunstancias actuales. ¿Cómo lograrlo? Es que la cultura de la política venezolana ha sido así durante toda su historia. Pero es que este momento que estamos viviendo, este momento histórico, hay que saberlo comprender. De hecho, los líderes políticos están obligados a comprender el momento histórico que estamos viviendo y llamar ¿sabes? A que la cultura del respeto hacia el ciudadano sea el estandarte de avance político de todas las organizaciones. No puede, o sea, en este momento no podemos imaginar un país en donde se utilicen los recursos del Estado a razón y conveniencia de quien administra el erario público. Yo lucho por un país, nosotros luchamos por un país en donde más nunca queremos ver que alguien utilice los recursos del Estado a su criterio, que sea su voz la ley, no. La ley está para todos los venezolanos. La Constitución nos da ese pie para que todos los venezolanos sepamos utilizar la herramienta del voto como única herramienta de expresión y transformación de los cambios en Venezuela. Ahora, en estos momentos, ¿qué aconsejan al ciudadano que se mantiene atento, que sigue las noticias, que a veces ve que, bueno, hay una situación difícil, que es compleja, que hay una gran cantidad de, digamos, postulaciones por parte de la oposición? Por otro lado, el gobierno también tiene promesas de cambios económicos, sin embargo, pues entendemos lo difícil que ha sido para el gobierno cumplir con esa promesa de mejoras en el tema económico. Ellos argumentan las sanciones, también esas sanciones están supeditadas al tema político. En fin, estamos en ese tema que nunca se termina y que el ciudadano termina siendo brutalmente afectado. Bueno, mira, en principio creo que hay que... La demanda en este momento y la presión en este momento es para la clase política, porque la clase política es la responsable de todo lo que ha sucedido en los últimos 25 años en este país. Hoy, por ejemplo, la manifestación de Colombia y la manifestación de Brasil ha sido importante y abona el camino para poder generar los cambios necesarios en la institucionalidad del poder electoral, porque el poder electoral hoy está siendo, digamos, chantajeado por los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela, y lo han estado presionando. Hoy el árbitro no es un árbitro imparcial. Ahora, ante eso, la gente, ¿qué percibe? La gente percibe de que hay varias candidaturas, que esas candidaturas responden a una arbitrariedad, la gente quiere votar. Cuando decía ahorita lo de los 20 días, me refería es que hasta el 20 de abril hay chance para la sustitución de candidatos que aparezcan en el territorio. Creo que hay en total 13 candidatos contando a Maduro. Creo que los otros 12 candidatos, los que de verdad estén comprometidos con generar un proceso de transformación o de transición democrática, deberíamos de apuntar a construir una dirección política que nos permita, y eso incluso nosotros desde Consenso nos reunimos con María Corina Machado y le propusimos, le dijimos, mira, es evidente que no vas a poder ser candidata presidencial, presentamos una propuesta de un método de construir un espacio colectivo para que todas las fuerzas del pluralismo venezolano participaran y nos pusiéramos de acuerdo con respecto a esa candidatura. Bueno, eso sigue abierto, porque todavía, como insisto, hasta el 20 de abril hay chance de hacer cambios en el territorio. Ahora, a la gente, ¿qué decirle a la gente? A la gente hay que decirle que, bueno, con premura y con sensatez vayamos a votar, mantengamos la paz, no caigamos en la provocación. Bien, tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando. Ya llegan muchas preguntas por parte de nuestra audiencia y también comentarios. Vamos a escucharlos y también vamos a darles la respuesta a sus inquietudes con nuestros invitados de esta tarde. Seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión. No se aparten que ya regresamos con más.